Queridos oyentes, hoy no podemos ofrecerles el programa Sexto Continente. En su lugar, escucharemos una conferencia del obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Se titula Educación y Familia y fue pronunciada por el prelado en el Colegio Estela Maris de Madrid. Educación y familia, ese es el título de esta reflexión. Bueno, y estoy en un colegio, con lo cual será recordar que la educación no se juega exclusivamente en la familia. De hecho, no sé si sabréis todos que en el año 2013, pues la Conferencia Episcopal Española publicó unas orientaciones sobre la coordinación de la familia, parroquia y escuela, ¿no? Era una especie de tríada. Familia, parroquia, escuela. La coordinación de esas tres realidades en la educación, ¿no? Pero además es que hay que decir que en realidad la educación, por supuesto, se juega en esa tríada, ¿no? Pero incluso diría más también. Aparte de familia, parroquia y escuela, también se juega la educación en tu grupo de referencia. Cada uno solemos tener un grupo de referencia, ¿no? Yo creo que hoy en día vamos buscando algún árbol al que arrimarnos para alimentarnos, y ahí te la juegas. En tu grupo de amistades también te la juegas. Vaya que sí te la juegas. Incluso diría yo, hasta en el paraguas mediático de donde bebas, también cada uno se alimenta dentro, ¿no?, de este continente digital, pues se alimenta pues de un sitio y otro sitio. O sea que en el fondo la educación se juega en muchos lugares, ¿no? Y todo ello la clave es que tenga una integración, una coherencia. Hay un refrán por ahí, ¿no?, africano, que dice que para educar a un niño se necesita la tribu entera, y es cierto, para educar a un niño se necesita toda la tribu. Por eso hay que decir que familia, parroquia, escuela, grupo de referencia, amistades, todo ello, ¿no?, conforma pues un proyecto educativo. Pero el hecho de que hayamos elegido educación y familia, pues en el fondo es optar por dónde está el núcleo, o sea, dónde nos la jugamos fundamentalmente, ¿no? Porque todos esos otros, ¿no?, lugares de educación, en el fondo se coordinan, se disciernen, en lugar de discernimiento de todos los demás puntos, es la familia, ¿no? Bueno, voy a comenzar por decir una cosa, ¿no?, que en la familia se produce un delicado equilibrio entre ser el lugar en el que aprendemos a socializar, nos abrimos a los demás, pero al mismo tiempo también es el lugar en el que tenemos que tener la capacidad de guardar nuestra intimidad, ¿no?, y preservarla de la invasión de la sociedad. Hay una conocida frase de Chesterton, perdonad que le citaré unas cuantas veces, porque, en fin, algunos pues echamos mano de lo más recurrente para hablar tanto, en fin, ¿qué vamos a hacer? Y hay una famosa expresión de Chesterton que dice, ¿no?, que una familia fuerte es como un estado independiente. Yo muchas veces he dicho, bueno, esa frase de Chesterton sí hoy en día le iba a costar decirla, porque claro, las fronteras del Estado hoy en día se pasan muy fácilmente, porque en un tiempo las fronteras eran más físicas, pero es que hoy en día la frontera ya te la pasa el móvil, claro, es que guardar tú las fronteras de ese Estado cada vez es más difícil, que tú tuteles las fronteras. Aún y todo, ¿no? Aunque ciertamente esa frase pronunciada 90 años después de Chesterton, pues claro, hay que ver que es mucho más difícil de mantenerla. Sin embargo, es una apuesta, ¿no? Una apuesta por decir, la familia es el lugar en el que por una parte nos abrimos a socializar, pero por otra parte también la familia es el lugar en el que nos atrevemos a preservar nuestra identidad, diciendo, bueno, tenemos el derecho, el deber de marcar pues una frontera, un territorio en el que entendamos que no debemos de permitir, ¿no?, que el mundo nos invada hasta el punto de impedirnos tener el proyecto familiar que queremos tener. Luego las dos cosas, lugar en el que socializamos y lugar también en el que
guardamos nuestra identidad. Yo me voy a la hora de decir, algunas reflexiones, pues claro, es que esto podría ser tan amplio, he dicho, voy a elegir 5 aspectos, 5 aspectos concretos, en qué sentido creo que la familia está llamada a ser educadora. Y he elegido 5, pues porque me han parecido, pues para una reflexión breve y concisa como esta, pues prácticos, 5 puntos prácticos. Creo que la familia es un lugar en el que, también hablo desde mi propia experiencia, en el que hemos sido educados en el sentido de la vida, en el sentido crítico. Cuidado, la palabra crítica no es una palabra, tener sentido crítico no es en el sentido de criticar negativamente, no, criticar, discernir. Es el lugar en el que uno aprende a discernir. Y esto creo que es muy importante. El sentido crítico es un sentido que discierne qué es lo positivo y qué es lo negativo, ¿no? Y lo valora y lo discierne. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo de mi vida familiar, pues que mis padres dedicaron mucho tiempo a educarnos para percibir los dones de Dios y ser agradecidos. Yo sé que recuerdo que nuestros padres tuvieron una gran batalla para enseñarnos a ser agradecidos. Se emplearon a fondo, O sea, para que cayésemos en cuenta de cómo teníamos muchos dones, que a veces uno pues no es consciente de ello, le falta sensibilidad para decir, pero tú te has dado cuenta de cómo estamos rodeados continuamente de los dones de Dios y no los percibes y no te percatas de ello. ¿Te has dado cuenta de eso? No puede estar rodeado de dones de Dios y no percatarse. Este domingo pasado estuve en Villena, que es una población allí de la diócesis de Orihuela Alicante, en la profesión religiosa de una trinitaria que es contemplativa, una religiosa de clausura, ¿no? Que se llamaba Sor Cecilia, y bueno, fue maravilloso, ¿no? La profesión religiosa. Pero lo que me llamó la atención es que en las palabras últimas que pronunció al final, pues va la mujer y dijo, ella había sido educada desde Valencia, pues por una familia profundamente católica, ¿no? Entonces ella dijo así como quien no decía nada, ¿no? Dijo, yo es que en aquel momento que estaba siendo educada así, me pensaba que todas las familias eran iguales. Yo me pensaba que lo que me decían a mí se lo decían a todo el mundo, que era lo natural, ¿no? Lo típico, ¿no? Y claro, luego me he dado cuenta que no, que era un auténtico privilegio, ¿no? El haber podido recibir todo eso, ¿no? Y que tengo que estar inmensamente agradecido. Es curioso esto, es la inocencia de quien piensa que todo el bien que recibe, pues parece que es lo lógico, ¿no? Y es un milagro que lo estés recibiendo. Por cierto que ha habido algunos fenómenos místicos por ahí de algunos niños que en su infancia tuvieron pues ciertas comunicaciones de Dios. Me refiero pues fenómenos místicos que raramente ocurren, pero en el sentido que incluso Jesús le hable a un niño y que ese niño tenga, ¿no?, esa experiencia mística de oírle a Jesús, y esos niños llegan a pensar que a todo el mundo le pasa igual. Porque no entiende que, ¿a ti no te habla Jesús o qué? O sea, porque un niño en su inocencia piensa que es lo normal, ¿no? Lo normal. Pues algo así puede ocurrir, ¿no? Que uno, pues en su vida familiar, necesita caer en cuenta que las cosas que vivimos con normalidad, pues que es que en realidad son un milagro. Es un milagro, el que podamos vivir en una familia en la que nos amemos incondicionalmente, en la que hayamos tomado la determinada determinación de que nos vamos a entregar nuestra vida totalmente, pues para ayudarnos, para protegernos y para que el que más débil esté todavía se sienta más protegido. A veces es un milagro. El que uno vive en una familia que tiene tomada esa firme decisión, el que tenga un suelo tan firme como ese, vamos, es que eso es un milagro. Dice, normal, ¿no? Sí, normal, sí, un milagro. ¿A ti no te habla Jesús? Pues claro, pero eso es un milagro. Entonces yo recuerdo que nos educaron mucho en eso. Incluso recuerdo que en alguna de esas crisis de adolescencia, cuando empezabas un poco a ser un quejica y empezabas a quejarte, porque esto, porque el otro, ¿no? Entonces cuando empezamos a ser, me acuerdo que en una ocasión nuestros padres hicieron una terapia de choque,
Y entonces nos llevaron un fin de semana al psiquiátrico de Mondragón. Me acuerdo, vamos a ir al psiquiátrico de Mondragón, para que veáis el sufrimiento que existe, ¿no? Y entonces me acuerdo que fuimos al psiquiátrico, y pasamos allí un fin de semana. Y bueno, pues ayudando, porque ellos quisieron que también nosotros comprobásemos lo que es el sufrimiento del mundo, ¿no? Y que no viviésemos en una burbuja de ser un quejica, de qué te quejas tú, ¿no? Bueno, por lo tanto, creo que una familia es un lugar en el que se enseña a discernir cuál es el sentido crítico, el sentido primero del agradecimiento, ¿no? De discernir pues todos los dones que tenemos, ser agradecido. Esto es importantísimo. Yo no conozco ninguna persona amargada que sea agradecida, ni tampoco ninguna persona agradecida que sea un amargado. Eso es básico. Pero obviamente la palabra discernimiento, sentido crítico, tiene también el otro elemento. El otro elemento de ver y juzgar y entender que hay muchas cosas que no son aceptables, que no son asumibles, que por mucho que sean mayoritarias o estén siendo, ¿no?, se estén introduciendo como políticamente correctas, como lo que se lleva, no podemos confundir lo normal y lo corriente. Eso, yo tenía un profesor que nos dijo eso con claridad. A ver, chavales, no confundáis lo normal y lo corriente. Hay cosas que son corrientes, pero no son normales. Será corriente pues que la gente fume porros, pero no es normal. Y será normal pues que en una familia se rece el rosario, pero no es corriente. Entonces, a ver, pues es que esa distinción es muy importante. Entonces, el sentido crítico, yo también agradezco infinitamente a mis padres que nos lo transmitiesen. Y cuando allí, pues por ejemplo, pues comenzaron aquellos atentados, cuando acontecían, ¿no?, los atentados de ETA, y cuando pues quizás la juventud, tus compañeros de clase, estaban pues recibiendo pues una visión de todo aquello totalmente distorsionada de la realidad, pues yo recuerdo a nuestros padres prodigándose en darnos una capacidad crítica frente a lo que estaba aconteciendo, y eso era importantísimo. Que tus padres te ayudasen a interpretar, ¿no?, lo que estaba ocurriendo. Y creo que esto en este momento tiene especial actualidad, porque quizás la deriva cultural en la que estamos hace que no puedan pasar más cosas en menos tiempo sin que ya no genere resistencia ninguna. Ciertas cosas que ocurren, como ya son todas en cascada, ya no hay resistencia alguna, ya no hay, si determinadas cosas que estamos viendo hoy en día, ¿no?, hubiesen acontecido hace 15 años, hubiese caído un gobierno, claro, pero claro, hoy en día ya todo es asumible, ¿no? O sea, que el hecho de que, por ejemplo, pues un gobierno, ¿no?, derogue un delito a petición de los delincuentes, pues para así poder seguir gobernando, a ver, por Dios, pero eso acontece y no pasa nada. Pues sí, acontece y no pasa nada. Pues porque o viene una ley de trans de ese estilo en la que los padres dejan de tener la patria potestad sobre sus hijos, o claro, pasan tantas cosas que ya no hay capacidad de resistencia. Se ha perdido la capacidad de resistencia en la sociedad. Entonces eso es muy, muy serio, y eso también supone que la familia tiene que educar en la capacidad crítica. Tiene que educarla. Con nuestros hijos hay que sentarse a la hora de ver un telediario y juzgar las cosas y ser capaz de criticar pues lo que uno ve en la pantalla. Yo recuerdo que nuestro padre no era un hombre que tuviese pues no tenía ninguna carrera, no tenía estudios, pero nos daba capacidad crítica. Cuando en la televisión salía una noticia, ¿no?, o lo que fuere, ¿no? Es tan importante eso. Bueno, pues ahora bien, voy a decir también un matiz con respecto a esto último que he dicho de la capacidad crítica, etcétera, porque existe también un tipo de capacidad crítica, me refiero ahora en España, pues que quizás es meramente, la verdad es que es mucho quejarse y no hacer nada, ¿no? Pero bueno, pues a nivel de político, pues es posible que en este momento haya personas que sí puedan criticar mucho la deriva del gobierno, la deriva de pues a dónde lleva, pues dónde va España, su futuro, etcétera,
pero que no tiene suficiente sentido crítico hacia la cosmovisión de lo que está aconteciendo. Hay críticas que están hechas desde un posicionamiento, pues por ejemplo, pues personas que tienen una ideología política de derechas que critican a los de izquierdas. Sí, pero en el fondo están igualmente secularizados. Ojo con esto, porque igual es posible que sí, una persona que sea muy de derechas, pues igual tiene una visión sobre el destino de España muy distinto de una persona de izquierda, sí, pero sobre algún aspecto en concreto como este, ¿no? Pero sobre otros aspectos, en el fondo, va asumiendo y asumiendo, porque un secularizado de izquierdas y un secularizado de derechas, al final van teniendo una cosmovisión muy similar. Muy similar. Es curioso esto, ¿no? Sí, porque si únicamente no reducimos nuestra crítica pues en el factor patriótico, pues en el fondo ese factor patriótico en el fondo es casi nacionalista, pero porque le falta una visión global del bien común de la patria. Un patriotismo que no asuma todo el conjunto de los valores de la doctrina social, en el fondo termina siendo un mero nacionalismo. Y esto también tenemos que tener cuidado sobre este riesgo, que yo creo que también acontece. Hay ciertas críticas que en el fondo se quedan en lo periférico, porque lo más tremendo ya no es si el modelo del Estado es de este estilo, del otro estilo, si es centralizado, si es descentralizado. A ver, claro que tenemos derecho a opinar sobre eso, pero lo más sustancial es nuestra concepción del bien común, del bien común. Por eso, el primer aspecto, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Ayer me hicieron una pregunta en otro lugar en el que estuve con otro encuentro, ¿no? La pregunta era ¿cómo fomentar el sentido crítico? Me decían, ¿no? El sentido crítico. Yo decía, pues hombre, para fomentar el sentido crítico lo que hay que hacer es también tener lugares y espacios en los que hablemos, en los que compartamos la visión de la jugada, en los que también nos enriquezcamos con reflexiones que han realizado otras personas con respecto al acontecer del día a día, ¿no? Ser capaces, ¿no?, de hacer esa lectura de los signos de los tiempos. Fijaros que el Evangelio dice, cuando viene una nube negra, un nubarrón, ¿no?, dice, chaparrón tenemos, o cuando sopla el viento sur, decís, no, pues nos viene, bochorno nos viene, ¿no? ¿Sois capaces de interpretar los signos meteorológicos y no sois capaces de interpretar los signos de los tiempos? Es un pasaje evangélico que es poco citado pero curiosamente es un pasaje evangélico en el que se nos reprocha que no tengamos sentido crítico para juzgar el devenir de la historia. Segundo lugar, he dicho que iba a hablar de 5 aspectos concretos, ¿no? En segundo lugar, creo que la familia es un lugar clave para la integración de nuestro deseo de libertad y la necesidad de ser educados en la obediencia. ¿Cómo conjugar la libertad y la obediencia? ¿Cómo conjugarlo? Alguno diría, bueno, eso es como soplar y sorber, ¿no? O soplas o sorbes. Pues ese es el error que tenemos que desenmascarar, porque nuestro mundo nos dice soplar y sorber al mismo tiempo no se puede, ser libre y ser obediente es imposible. Pues no es verdad. Viene Chesterton y te dice, ¿por qué todos los tontos del mundo piensan que solamente uno es libre cuando desobedece? A ver, ¿por qué? O sea, pues este chico es muy libre, porque siempre hace lo que le dé la gana. Y es muy libre. A ver, pero nos hemos tragado eso, Eso nos lo hemos tragado. Entonces la familia es el lugar en el que uno es educado al mismo tiempo, ¿no?, en el ejercicio de la libertad y en el que somos educados en la obediencia. Y eso, que parece una dialéctica irresoluble, está perfectamente integrado en Jesucristo. Entonces, ahí tenemos que dar el do de pecho en esa capacidad educadora, ¿no?, de la libertad y de nuestra obediencia a la verdad. Porque obviamente la libertad no es un fin en sí misma,
sino que es un medio. Recuerdo un debate que hubo hace años entre Rodríguez Zapatero y don Antonio Cañizares. Tuvieron un encuentro en el que entre ellos, ¿no? Pues, bueno, hicieron allí pues un debate, pues un encuentro de esos, ¿no? Hoy en día hacer una cosa así, madre mía, sería, Y fue interesante, ¿no? Aquel debate. Y me acuerdo que cuando don Antonio Cañizares arguía diciendo la verdad nos hace libres, pues recuerdo que Rodríguez Zapatero respondía diciendo la libertad nos hace auténticos, ¿no? El matiz era tremendo, La verdad nos hace libres versus la libertad nos hace auténticos, ¿no? Pero claro, afirmar la libertad me hace auténtico sin haber afirmado primero la verdad es la que me hace libre, pues es desdibujar completamente la realidad, ¿no? Entonces el gran drama está que la libertad se ha presentado en nuestra cultura como antagónica de la autoridad. Y ese es un gran drama. Entonces tenemos el drama en la que la figura del padre ha entrado en crisis completamente, la figura del padre especialmente ha entrado en crisis, porque es imagen ha sido una imagen de la transmisión de los valores, y entonces, bueno, hoy en día, pues el hombre parece que lo único que sabe es lo que no tiene que ser, ¿no? No tengo que ser machista, no tengo que ser, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que ser? Casi es una crisis tremenda, ¿no? No sé, la crisis de la paternidad es mucho más grande que la crisis de la maternidad. Parece que la madre, pues bueno, pues al final, pues aunque sea pues sacando las castañas del fuego, ¿sabes?, ¿no? Pues ya tiene su papel, ¿no? Pero la crisis de paternidad ha sido muy grande, porque en el fondo es la crisis de autoridad, ¿no? Le escuché a una religiosa que está en Perú, pues contaba ella que cuando llegó el Día de la Madre, ella está en una cárcel, en una prisión de Perú, que eso es tremendo, ¿no? La cantidad de miles de internos que tienen en esa prisión. Y bueno, pues que llegó el Día de la Madre y se le ocurrió hacer como una postal para felicitar a las madres y ofrecerse a los presos. ¿Quién quiere una postal para mandar a su madre? Bueno, ahí empezaron a pedirle las postales, ¿no? Y le quitaba las postales de la mano. Y bueno, hasta donde llegó, se quedó sin postales. Y luego llegó San José el Día del Padre, ¿sabes? Y se le ocurrió hacer lo mismo. Dijo, voy a hacer lo mismo, pero esta vez no me voy a pillar los dedos, voy a hacer un montón, ¿sabes? ¿No? Hizo un montón de postales, ¿sabes? Y anunció la postal para felicitar al padre y se quedó con todas las cajas en el despacho. Dice, nadie me venía a pedir una postal para felicitar a su padre. Entonces, claro, es que era el retrato perfecto, es el retrato perfecto de lo que ha acontecido pues en esta crisis tremenda de la figura paterna, en la que, claro, pues la libertad se ha quedado como contrapuesta a un sentido de un reconocimiento, de una transmisión de una verdad, ¿no? Y eso ha generado muchísimas heridas. No hace mucho, en una visita pastoral que tuve en Villajoyosa, que algunos igual ya conoceréis, Villajoyosa es uno de los municipios que hay por allí en Alicante, etcétera, ¿no? Entré en la iglesia y vi una imagen de San José, dándole un beso lleno de ternura al niño Jesús, Y entonces me maravilló esa imagen, ¿no? La imagen de San José mostrando la ternura, dándole un beso al niño Jesús. O la imagen del niño Jesús besando a San José. Porque me dije, es que ciertamente necesitamos, ¿no? Romper con el falso paradigma que se ha hecho, que la mujer es imagen de la ternura, pero sin autoridad, y el hombre es imagen de la autoridad sin ternura. A ver, hemos hecho unos estereotipos, ¿sabes?, que nos han llevado después a quebrarnos interiormente, ¿no? A quebrarnos. Por eso creo que detrás de esta no integración de la verdad y de la libertad hay pues muchas consecuencias. Por ejemplo, la misma crisis de la ideología de género, en el fondo nace de ahí. De pensar que yo tengo pues un deseo, que yo soy libre de llevar adelante, ¿no?, pues de mis deseos sin ningún tipo de límite. A mí no me va a venir ningún tipo de
pues de cortapisa, que me va a decir que yo tengo que circunscribirme a mi naturaleza, ¿no? A mí mi naturaleza no me condiciona, yo soy libre de alguna manera de buscar mi propia identidad, ¿no? Pues obviamente llevándonos al precipicio. Bien, por eso, ¿no? En esa educación de libertad y de obediencia, pues en el fondo hay que decir una cosa. A ver, yo creo que en la familia se nos ha enseñado como el ejercicio verdadero de la libertad consiste en ser capaz de determinarnos a nosotros mismos. O sea, la mayor libertad que uno conoce es la de obligarse a sí mismo. Si yo me obligo a mí mismo, estoy llevando a cabo el ejercicio supremo de la libertad. Obligarse a uno mismo, ¿no? Obligarse a uno mismo, pues por amor. Obligarse a uno mismo, pues por servir a la verdad. Hemos sido educados en pequeñas cosas, ¿no? En pequeñas cosas, en esa obligación hacia nosotros mismos. Muy ligado a lo anterior. Tercer lugar. La familia es el lugar en el que de una manera determinante vamos a forjar, a educarnos en la fortaleza interior. En la fortaleza interior. Porque este devenir cultural ha generado pues una imagen de un joven, de un adolescente. Bueno, hoy en día la verdad es que cada vez hay menos diferencias intergeneracionales. Antes se hablaba mucho de las grandes diferencias intergeneracionales. Hoy en día la verdad es que me parece a mí que todos participamos de las mismas debilidades. Pero somos muy frágiles, somos muy vulnerables, somos muy blanditos. O sea, es así. Nos rompemos facilísimamente. Nos rompemos muy fácilmente. Es así. No tenemos fortaleza interior, no la tenemos. Hace 3 años fue el funeral de nuestra madre, casi 3 años, ¿no? Y recuerdo que en el funeral, en la homilía del funeral, pues, porque ella murió con 90 años, no sé si tenía 90, 91, y claro, y era hija de una generación que había vivido, pues en España, la posguerra, era una niña, ¿no? En la guerra, pues había vivido la posguerra, pues con una fortaleza increíble. Y a veces yo recuerdo que siempre ella me contaba anécdotas, ¿no? Anécdotas increíbles, increíbles de cómo habían vivido aquel momento. Y yo me acuerdo que con auténtica fruición escuchaba esos relatos, escuchaba con fruición. Me encantaba que me relatase los episodios heroicos, ¿no? En los que habían podido vivir, pues pasando hambre, soportando también situaciones de persecución. Bueno, muchísimo, no voy a ponerme aquí a contar detalles, obviamente, ¿no? Pero a mí me impresionaba. Entonces recuerdo que en el funeral hice una referencia, ¿no?, que había leído en un escritor norteamericano que describía el devenir cultural de este tiempo, lo describía como en 4 momentos, ¿no? Decía, los malos tiempos dieron a luz gente fuerte. Y uno se acuerda, pues, de Juan Pablo II, con todo lo que vivió, pues, en Polonia, pues, la generación en España que vivió aquel momento de la guerra civil, ¿no? Los malos tiempos dieron a luz gente fuerte. Luego la gente fuerte dio a luz buenos tiempos, tiempos de prosperidad, de paz. Ahora, los buenos tiempos dieron a luz gente débil, ¿no? Y la gente débil dio a luz malos tiempos. Entonces yo me acuerdo que prediqué sobre eso y luego en redes sociales compartí los 4 momentos, ¿no? Compartí los 4 momentos. Los malos tiempos dieron a luz gente fuerte. La gente fuerte dio a luz buenos tiempos. Los buenos tiempos dieron a luz gente débil. Y la gente débil dio a luz malos tiempos. ¿En cuál de estos 4 momentos crees que estamos? Encuesta de Twitter. Entonces lancé una encuesta de Twitter, ¿no? Y fue graciosísimo. Porque obviamente todo el mundo se peleaban entre el tercero y cuarto.
pero las respuestas que venían de Hispanoamérica estaban más en el tercero y las de Europa ya estaban en el cuarto, ¿sabes? Que había cierta diferencia geográfica entre el tercero y el cuarto, pero es evidente que eso es así. Entonces, nuestro devenir cultural ha hecho pues que perdamos esa educación en la fortaleza en el seno de la familia, ¿no? Entonces creo que esa fortaleza se tiene que abordar en pequeñas cosas, como por ejemplo son la educación en el comer, aprender a comer de todo, Yo recuerdo pues que nuestro padre, pues había un plato combinado, pues nos decía, a ver, tú primero comes lo que menos te gusta, y para el último dejas lo que más te gusta, no al revés la cosa, Entonces, a ver, pues es que uno asumía eso y lo asume perfectamente, y luego llega un momento en el que ya terminas por no saber qué te gusta más, te gusta todo, ¿sabes? Llega un momento en que ya el principio de tu padre deja de servir porque te ha llegado a gustar todo, Pero por ese principio un poco del ayer e contra, del cual nos habla San Ignacio, ¿no? Si no practicas el ayer e contra, pues verdaderamente ni serás libre nunca, ni serás libre, ni tampoco sabrás lo que significa fortaleza, ¿no? Porque en ti, yo hago lo que me da la gana, sí, haces lo que te manda tu gana, que es una dictadora, y hace contigo lo que quiere. Vamos a hablar con precisión, Entonces, que es una señora que es una dictadora, esa gana, ¿no? Entonces, esa batalla interior hay que darla con decisión. Cuando luego viene San Ignacio de Loyola diciéndote, en tiempos de turbación no hagas mudanza, obviamente para eso hay que tener fortaleza interior, porque si no tienes fortaleza interior, en cada momento que estás mal sales corriendo, y huyo, Y claro, estoy continuamente huyendo porque no sé abrazar la cruz y quedarme quieto. No sé quedarme quieto. Pues toda la espiritualidad ignaciana supone esta educación, esta educación de haber sido forjado en una fortaleza interior que al mismo tiempo ha integrado libertad y obediencia, la ha integrado, es que si no, eso es un pequeño desastre, ¿no? Yo me acuerdo que a los 2 años, o a los 2 o 3 años de ordenarme sacerdote, hace ya, ordené con 24 años, fíjate tú, con 24 años, pues creo que cuando tenía 26 o 27 salió aquella famosa película del Club de los Poetas Muertos, Y me acuerdo que fui a verla y dije, madre mía, la que nos viene encima con esto. Porque claro, tú observabas que además de una manera muy atrayente, etcétera, todo el mundo que sabía de ver la película estaba encantado, porque no hay juicio crítico, no hay juicio crítico. Pues todo el mundo estaba obnubilado, pues por esa imagen en la que déjate llevar, ¿no? Déjate que tu intuición, tus impulsos, tus primeros impulsos son los verdaderamente auténticos, ¿no? O sea, lo más auténtico, lo más tú es tu primer impulso. Madre mía, tu primer impulso, tú. Entonces, claro, pues se estaba poniendo las bases de una auténtica hecatombe, como ha ocurrido, claro. Se estaban poniendo las bases de una hecatombe. Entonces, la educación en la fortaleza interior, pues es decisiva. Es decisiva. Y se lleva en pequeñas batallas. Yo creo que en mis tiempos el tema de la comida solía ser uno de los principales. Hoy en día el tema del móvil es uno de los principales. Van cambiando, ¿no? las trincheras, pero la guerra es la misma. Pues igual alguno hoy en día diría, más fácil era lo de la comida que lo del móvil. Pues sí, no te digo que no. No te digo que no. Pues posiblemente lo de la comida... Pero fíjate, al final, te digo yo que la batalla de la comida va a condicionar la del móvil. Y la del móvil condicionará más cosas, porque todo está unido. Porque el tema no está tanto en el caballo, sino el caballero, ¿sabes? Aunque tengamos que montar caballos distintos, la clave está en el caballero, no en el caballo. Bien, en cuarto lugar, creo que en la familia también hay un equilibrio, igual que he hablado del equilibrio entre libertad y obediencia, hay un gran equilibrio entre la personalización y el sentido comunitario. La educación personalizada y la educación comunitaria.
son dos cosas que están increíblemente integradas en la familia, sin que nos demos cuenta, ¿eh? Bueno, en el Evangelio se valora mucho la educación personalizada, porque nadie puede compararse al otro, ni debe de compararse al otro. Cada uno es único e irrepetible. Cada uno tiene sus talentos. Dios nos ha hecho cada uno distintos, ¿no? El igualitarismo es una mentira. Mentira. Yo nunca he escuchado a una madre decir, pero qué iguales son mis hijos. No. Todas dicen lo contrario, ¿eh? Si alguna me dice que todos son muy parecidos, pues será la primera vez que lo escuche. No lo he escuchado nunca. Se admiran de lo distintos que son. Pero ¿cómo es posible que sean tan distintos, habiendo recibido sustancialmente la misma? Oye, pues, por lo tanto, ¿no? La educación personalizada es clave. El que alguien en esa educación personalizada perciba que es amado de un modo singular, irrepetible, no comparable, no comparable, ¿no? Lo que muchas veces se ha dicho, ¿no? Una madre no tiene 5 hijos, no, tiene 5 veces un hijo único, o sea, es cierto en ese sentido, ¿no? Pero ojo, esto hay que equilibrarlo, obviamente, hay que equilibrarlo. Esa frase de que una madre no tiene 5 hijos y no tiene 5 veces un hijo único es una frase que quedará bien, pero no. Tiene 5 hijos y son hermanos. Y es muy importante eso. Y es muy importante. Es muy importante porque una cosa es nuestra personalidad, pero otra cosa es el singularismo. Y el singularismo es también pues, una enfermedad espiritual. Y fíjate, la regla de San Benito, que estamos hablando, de la regla de San Benito, ya se advierte de este riesgo del novicio, que es el singular, de que él siempre tiene que ser especial, que no se puede someter a la norma común. No, él siempre tiene permisos especiales. A él todo tiene que ser ponerle aparte. Y San Benito dice, cuidadito con ese. Dice, a este venga, a la regla común con todo el mundo, que se ponga en la fila con todos los demás. Que eso también le va a educar. Le va a educar el integrarse. O sea, qué equilibrio, ¿verdad? Es este. El tener la conciencia de nuestra singularidad sin caer en singularismos. Por eso es tan importante pedir los dones del Espíritu Santo para ver cómo se conjuga eso. Porque es verdad, hace falta los dones del Espíritu Santo para ejercer bien la paternidad y la maternidad. Entender cuando un día uno aprieta el acelerador y otro día lo levanta, porque dice que hoy es un día distinto al de otro día y quizás hoy no me toca pues apretar el acelerador, pero otro día sí lo voy a hacer. Entonces, la experiencia de la hermandad, de tu relación con tus hermanos, es determinante, ¿no? Es determinante para superar el narcisismo, para superar luego la dificultad de sociabilizar, ¿no? O sea, la relación que tenemos con los hermanos, la verdad es que funda nuestra vida. Yo lo puedo decir, claro, también para un sacerdote, pues todavía yo creo que es un poquito más, si me permitís los matrimonios que os diga esto, porque quizás un sacerdote, ¿no? Al no tener, pues fundada una familia, para él su relación de hermanos es fortísima. Es muy fuerte porque es un vínculo que te constituye, con el que compartes la jugada de la vida, claro. Y en quinto lugar, he dejado para lo último, pues al final lo más determinante de todo, ¿qué vamos a decir? He dejado para lo último, creo que la familia tiene que ser un lugar en el que se visualice el que todos, ¿no? De alguna manera nos tomemos en serio pues la llamada a la conversión. Un lugar en el que cada uno entienda que mi mayor aportación a la familia es mi conversión. Se habla de San Valentín. ¿Cuál es el mayor regalo que yo le puedo hacer a mi esposa, a mi esposo por San Valentín? Hijo, tu conversión, porque ese es el mejor San Valentín que podemos hacer aquí. El mayor regalo a mis hijos es mi propia conversión, el mayor regalo a mis padres. O sea, creo que la familia es un lugar en el que tenemos que competir
por la conversión entre nosotros. Entre nosotros. El difunto don José Antonio Sayés, que algunos seguro que lo habéis conocido, solía decir mucho una frase, decía, para que una familia no se rompa tiene que haber por lo menos un tonto, decía. Y luego decía, pero para que la familia sea feliz tiene que ser tontos todos, Y luego decía, léase tonto convertido, no tonto para los ojos del mundo, que es la sabiduría a los ojos de Dios, alguien olvidado de sí mismo. Será una expresión muy de Sayés, muy de don José Antonio, que tenía esas cosas. Para que es verdad, es la pura verdad, es así de cierto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es eso lo determinante? Porque mira, alguien decía que la educación no es llenar un cubo, sino que es encender un fuego. La educación es, a ver, aquí te voy a, que tengas títulos, que tengas no sé qué. La educación no es llenar un cubo, es encender un fuego. Y un fuego se enciende en la medida que los enamorados se enamoran. Si tú verdaderamente, ¿no?, pues sabes, has transmitido lo que es cambiar tu vida desde un ideal que has descubierto, eso se contagia. Os voy a compartir, me está viniendo a la mente un testimonio de que ayer tuve la suerte de que en otra charla en la que estuve, porque estamos en la plenaria de la conferencia episcopal esta semana los obispos, y pues aprovechas en la plenaria, pues cada día haces una visita. Bueno, pues me vinieron a recoger en el coche un matrimonio a la sede de la conferencia episcopal para llevarme para allá, y como vi un matrimonio, pues que uno era extranjero y otro no, otro español, y les digo, ¿cómo os habéis conocido vosotros, no? Y me dice, uy, esa es una historia que para responderla, le digo, tenemos 40 minutos, creo, ¿no? Bueno, entonces empezaron a contarme su historia. Me quedé maravillado. Porque resulta que era un matrimonio que los dos se habían conocido en Alcohólicos Anónimos. Los dos habían sido alcohólicos, se habían conocido allí. Entonces habían llevado adelante una conversión que de repente a uno le invitaron a unas cenas alfa y el otro después tuvo otra conversión. Entonces fueron llevando adelante su vida. Después Dios les ha metido en primera línea de evangelización. Ahora tienen 2 hijos, de 14 años y de, creo que era 9 o 10 el otro, que son perfectamente conocedores de la historia de sus padres, los cuales siguen yendo semanalmente a la reunión de Alcohólicos Anónimos, al mismo tiempo que en la parroquia son los responsables de los grupos de Maús de evangelización y del otro. Los hijos, después de la charla cenamos en su casa, y tú veías a los chavales, hablábamos de todo, ¿no?, delante de los chavales, y yo decía, pero madre mía, estos chavales, vaya estímulo que están recibiendo, vaya estímulo de que, claro, si tú ves a tus padres entregarse a una conversión, tomarse tan en serio la conversión de su vida, pues ¿tú qué vas a hacer? Me encantaba ver el rostro sonriente de sus hijos. Tenían una sonrisa cautivadora, sus hijos. Estaban orgullosos de sus padres. Estaban orgullosos, ¿no? Cuando sus padres contaban su historia de conversión, sus hijos aplaudían con las orejas. Entonces, la verdad es que ahora uno ve eso y dice, a ver, en donde nos la jugamos ciertamente en el seno de una familia, pues es ser estímulo de conversión unos para otros, porque obviamente si acontece una conversión de un miembro de la familia, eso tiene muchas repercusiones. Cuando a veces en el seno de la familia, ¿no?, hay una especie de equilibrios de egoísmos, de equilibrios de egoísmos, venga, hacemos un pacto de egoísmos, ¿no?, para que esto no se rompa. Eso, para superar eso, hace falta que alguien se convierta. No hay que renegociar el equilibrio, no, vamos a renegociar las cosas, no, eso no se renegocia. Es que eso solamente puede ser vencido, pues volviendo a nacer de nuevo, volviendo a nacer de nuevo, que eso es lo que es una conversión, ¿no? Eso es lo que es una conversión. Entonces, creo verdaderamente, ¿no?, que esa es la clave, y la clave para que eso pueda acontecer, pues tiene un nombre propio, y es Jesucristo. Porque obviamente solamente conociendo a Jesucristo se puede volver a nacer de nuevo. Me decía la madre esa de familia, que ayer que había habido un retiro de Maús la semana pasada y que había llevado a 5 más del grupo de Alcohólicos Anónimos. Había llevado a 5 mujeres. Madre mía.
y que les había traído, pero tú fíjate, se ha llevado a 5 del grupo de Alcohólicos Anónimos al retiro de Emaús, pero es una leona, vamos, una leona, ¿no? Una leona, una mujer auténtica, ¿no? Es así que pues, se puede decir que su libertad ahora le hace auténtica, porque la verdad le ha hecho libre primero, claro. Entonces creo que en Jesucristo está, ¿no?, la clave de nuestra conversión, en conocer a Jesucristo. A veces, fijaros bien, estamos en un colegio, a veces algunos padres recurren a la escuela católica no buscando en ella a Jesucristo, sino buscando una especie de campana de protección moral para sus hijos. Bueno, pues, a ver, quiero que mi colegio sea un sitio en el que mis hijos pues estén preservados de ciertos males morales, que en ciertos modales, formas de comportarse, diversiones, etcétera, no, entonces busco en la escuela católica un lugar en el que uno tenga una campana de protección ética frente al mundo, pero no buscando a Jesucristo. Que luego a tu hijo le invitan un fin de semana a un retiro y no, hijo, no, que el coco que no te lo coman, ¿sabes? El coco que no te lo coman. Tú aprende buenos modales, y eso a veces ocurre en la escuela católica, que uno busca una ética, pero no busca a Jesucristo. Y eso os digo que no funciona. No funciona. Porque eso en el fondo es un recurso al moralismo. Eso es un moralismo, un puro moralismo. Y hoy en día el moralismo, bueno, nunca sirvió el moralismo. Pero quizás en tiempos de cristiandad, bueno, pues se aguantaba un poco más el moralismo. Pero en este momento el moralismo no sirve. Pues porque el mundo pide coherencia, pide autenticidad, ¿no? Y un joven va a ser capaz de mantener un ideal moral en la medida en que haya descubierto la gracia de Cristo, que es la que hace posible pues vivir el bien moral. Es que sin Jesucristo el bien moral es una quimera, Por eso, ¿no?, al final yo me atrevo a decir, ¿no?, que en estos 5 puntos de los que hemos hablado, obviamente el más determinante es el último, porque en el fondo creo que la familia tiene que ser un lugar en el que tengamos un estímulo mutuo hacia la santidad, un estímulo mutuo hacia el descubrimiento de Jesucristo y hacia la conversión. Así, queridos oyentes, concluye esta conferencia titulada Educación y Familia. Fue pronunciada por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en el Colegio Estela Maris de Madrid.